Amén. Alabemos al Señor. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a exaltarlo en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Con tristeza o con alegría, nuestra alma debe alabar al Señor. Alma mía, alaba al Señor, canta salmos al Rey y Salvador. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Alma mía, alaba al Señor, exprésale amor y gratitud con fervor. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Alma mía, alaba al Señor, canta salmos al Rey y Salvador. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Alma mía, alaba al Señor, exprésale amor y gratitud con fervor. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Señor, haznos verdaderos adoradores en toda circunstancia. Que no solo te busquemos cuando estamos en angustia, que no solo te busquemos cuando estamos en tribulación o en pruebas, sino cuando también estamos en bonanza y todo va bien y todo está de maravilla. Sea, Señor, el tiempo cuando más tengamos gratitud en nuestros corazones y expresemos a ti nuestra fidelidad en todo lo que tenemos, lo que nos has dado, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús esta mañana. Amén. Amén. Vamos a volver a cantar ese canto al final. Y ahora concentrémonos en nuestro corazón para lo que el Señor tiene a decirnos. Hoy vamos juntos a comenzar a estudiar el Salmo 65. Es un salmo muy profundo, un salmo muy hermoso, de mucha enseñanza. Quisiera que juntos leyéramos el Salmo, así es que abran sus Biblias y comencemos a leer. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonaste o perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto,
Los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Este es un salmo de David y para nuestra información, el libro de los Salmos es dividido en 5 partes según la Biblia judía y este salmo forma parte del segundo libro de los Salmos, que está desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72, o Salmo 42 al 72. Son 5 partes. La primera es del Salmo 1 al 41, 42 al 72, 73 al 89, del 90 al 106 y la quinta parte del 107 al 150. Este salmo tiene un carácter obviamente, el inicio lo expresa, un carácter de alabanza al Señor, de alabanza por sus grandes beneficios que el Señor ha derramado sobre su pueblo y sobre su tierra, y principalmente en Sión. Sión, que en este salmo y en otras partes en otras partes de la Biblia aparece como siendo sinónimo de Jerusalén. Sión es sinónimo de la iglesia, según Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, como bien sabemos. Entonces, es en Sión donde estas palabras en la iglesia, estas palabras proféticas y hasta poéticas, la poesía celestial, ¿sí?, que es expresada a través de corazones llenos de gratitud, corazones que comprenden y que saben que son objeto de la misericordia del Señor. Entonces, esa gratitud y esa alabanza, ese canto, se expresa principalmente por sus grandes misericordias, y obviamente el homenaje lo recibe aquel quien es la fuente, quien es la fuente de esa provisión, el proveedor. Antes de estudiar más detalladamente el Salmo, quisiera darles a ustedes llamémosle un pequeño bosquejo sobre 6 afirmaciones teológicas que aparecen aquí en este Salmo. O sea, 6 que vamos a tocar también, 6 enseñanzas, 6 verdades, doctrinas que son tocadas en toda la Escritura, aquí son mencionadas. La primera afirmación teológica es que el único receptor o el único que debe recibir la alabanza es el Señor. Es lo que leemos en el versículo 1. Tuya es la alabanza en Sión. Y obviamente está expresando dentro de esta parte aquí que es la iglesia la que debe expresar esa alabanza, la que debe levantar ese canto al Señor. El segundo punto es que únicamente a Él debemos de dirigir nuestras oraciones. Creo que eso es obvio, debido a que Él es el único Dios, el único que escucha las oraciones y el único que responde según su voluntad a aquellos que se acercan a Él con fe para colocar sus necesidades o sus alabanzas o su gratitud en medio de la oración. Entonces, este es el segundo punto que estamos viendo. A Él únicamente debemos orar. Lo vemos en el versículo número 2. El tercer punto lo encontramos en el versículo 3 y que revela la realidad de la naturaleza humana. ¿Cuál es la realidad de la naturaleza humana?
somos pecadores. O sea, el pecado, a pesar de haber nacido de nuevo, aún prevalece en nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Hemos sido perdonados, pero las costumbres y los hábitos están ahí en el viejo hombre, y solamente al Señor compete el perdón de esas transgresiones, y a Él compete darnos su nueva naturaleza para que sea esa nueva la que prevalezca en contra de la vieja. Un cuarto punto es que es Él el que elige, o sea, es dado a Él, o mejor dicho, Él se toma el privilegio, es obvio, de escoger quiénes serán los que habitarán en Sión, quiénes serán los que estarán siendo parte de su santuario, versículo 4. Y esos son llamados bienaventurados. Por eso es que también debemos de vivir agradecidos y ser fieles al Señor en los días de culto en el templo, en los días en nuestra congregación. ¿Por qué razón? Porque es lo que Él dice ahí, que debemos de congregarnos y allí darle gracias al Señor en Sión. Ahí debemos de estar alegres. Bienaventurados los que tú escogieres para que sean atraídos a tus atrios, a los atrios de la casa del Señor. Y un quinto punto, lo vemos que Él es nuestra justicia, nuestra salvación y también nuestra esperanza. Es lo que dice en el versículo 5. Y luego del verso 6 en adelante encontramos el reconocimiento del Señor como creador fiel de todas las cosas, pero también como el proveedor de todas las cosechas que nosotros recibimos. Él es el proveedor de la abundancia también de lo que nosotros sembramos. Nosotros vamos a trabajar en el campo, pero Él es el que nos bendice. La prosperidad viene a través de hacer las cosas correctamente y a través de la bendición del Señor. Amén. Vamos ahora entonces al versículo número 1 y veamos ahí lo que el Señor quiere expresar. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Qué interesante cómo se inicia este salmo. Creo que, en primer lugar, un corazón agradecido siempre tendrá alabanza en su boca. De hecho, creo que debemos de aprender a vivir todo el tiempo dando gracias al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. A pesar de que algo sucedió, Señor, bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque nunca sabemos, debido a nuestra incapacidad de entender todas las cosas, cómo es que una maldición o hasta una situación difícil puede tornarse en una bendición, ¿verdad? Es como David dijo de aquellas palabras de Simei: no dejen lo que maldiga. El Señor le ha dicho que maldiga a David, pero él dice, el Señor va a convertir sus maldiciones en bendiciones. Señor es el único que puede reverter o convertir las cosas que para nosotros son imposibles en cosas maravillosas, ¿verdad? En las cosas que son difíciles en cosas fáciles. Entonces, pero un corazón agradecido puede tener labios de alabanza, palabras de adoración al Señor todo el tiempo y todos los días, y cada día podemos decirlo de esa manera. Y cuando hablamos de tener labios llenos de alabanza, también estamos hablando de que siempre debe existir una disposición en nuestros corazones de alabarlo, de elevar adoración, porque escuchen, no siempre tenemos ganas. No todos los días amanecemos con aquel, ¡ay, Señor, qué lindo! No, a veces estamos desganados, sin fuerzas. No queremos alabar porque estamos tal vez insatisfechos, incómodos, o no se están haciendo las cosas como deberíamos, y como decimos en buen chapín, el Señor paga el pato. No importa qué es lo que está sucediendo. De hecho, muchas veces lo que yo vivo es fruto de mis propias decisiones. Lo que yo vivo en el día es fruto de mis propias elecciones.
¿verdad? Yo decidí entrar ahí y entonces no puedo ahora vivir quejándome y sufriendo de una forma victimal. Yo soy la víctima y alguien hizo algo que fue malo. No, de ninguna manera. Tenemos que aprender que en toda circunstancia debe haber una alabanza espontánea, pero también con entendimiento, sabiendo que esa alabanza debe tener un carácter de sacrificio. ¿Por qué de sacrificio? Otra vez, porque no es fácil alabar al Señor en todo momento. Y la razón de eso es que bien dice en el Salmo 50 y en el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Fíjense, sacrifica. Aquí hay un contexto de holocaustos, para que también representaban la alabanza, Dios recibiendo alabanza. El fruto de nuestros labios, cuando habla eso en Hebreos, está hablando de bueyes de nuestros labios, sacrificios. Pero la palabra sacrificio implica también un esfuerzo, ¿sí? Y también implica muerte. Por eso es que cuando leemos en Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestra vida se convierte en un sacrificio vivo cuando, estando en esta tierra y en cualquier circunstancia, principalmente en las más difíciles, yo consigo abrir mi boca para alabar al Señor, ¿sí? En lugar de quejarme, en lugar de murmurar, yo alabo al Señor y glorifico su nombre y lo reconozco como el soberano de mi vida, y que no solamente buenas cosas yo voy a recibir, sino también a veces difíciles. Y no Dios tiene la culpa de eso, no, yo lo alabo y lo bendigo porque su soberanía puede llevarme o mejor dicho, me lleva al cumplimiento de su voluntad. Entonces no importa lo que uno viva, lo importante es aprender a tener dos cosas que aquí el Salmo 50 y verso 14 nos dicen que es parte del culto. Esas dos cosas son sacrificar a Dios alabanza y pagar los votos al Altísimo. Pagar los votos, aquí nuevamente dice: tuya es la alabanza. Aquí hay alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Nuevamente el Salmo 65 repite estas dos partes importantes del sacrificio. O sea, la alabanza debe ser fruto de un esfuerzo, de algo que me cuesta, como David lo expresó en la era de Ornán el Jebuseo, cuando él le dijo: mira, puedes tomar la era para hacer el sacrificio y también los bueyes y los yugos, la madera para usar de leña, y es tuyo, yo te lo doy. Generalmente nosotros como seres humanos, y tal vez como, llamémoslo específicamente, como chapines, estamos siempre tratando la manera de ver cómo obtenemos cosas gratis. Tal vez es parte de la propia naturaleza humana. Siempre queremos que alguien nos diga: mire, esto se le puede llevar, ay, gracias. O sea, nunca estamos dispuestos a pagar un precio. Imagínense ustedes en aquel momento tan crítico en la vida de Abraham, cuando Sara murió. Dice que él regresó a Hebrón para ir a enterrarla, y fue con los dueños de la tierra. Le dijo: miren, denme en tal lugar, la cueva de Macpela, para yo enterrar a mi difunta. Y él dijo: no puedes tomarla, no hay problema, si estás entre nosotros. Y en aquel momento de dolor podría tomarse y decir: bueno, sí, muchas gracias, qué compasivos y qué comprensivos han sido conmigo. Pero Abraham dijo: no, mire, no, gracias, yo ya les agradezco eso. En otras palabras, parafraseando lo que él dijo. Y él dijo: no, pero hablen con fulano, con él, yo quiero que ustedes hablen con él, y yo voy a ir a hablar también con él. Adelántense, por favor. Pero yo quiero comprar el lugar. O sea, era un momento de dolor. Había algo que podría solamente esperar compasión de parte de los otros, pero él pagó el precio. Lo que quiero expresar, hermanos, es que no esperemos todo el tiempo que todas las cosas nos sean dadas gratuitamente, ni de parte de las personas, ni de parte del Señor. O sea,
de parte del Señor tengamos la seguridad que las cosas que recibimos son de gracia. Él por gracia nos da las cosas gratuitamente porque Él nos ama. La palabra amor y palabra gracia y misericordia casi son sinónimos en la Escritura. Y ellos expresan exactamente cómo un padre amoroso como Él lo es, está dispuesto a darnos todo lo que Él tiene, como él le dijo el padre a su hijo pródigo. Y al otro hijo también, todo lo que yo tengo es tuyo. Él lo comparte. Pero hermanos, miren, qué importante es poder ver en un hijo o en aquel que se acerca la disposición de tener que pagar un precio. O sea, eso, ¿saben qué? Eso da a entender que a quien yo estoy dando el sacrificio vale la pena. Yo estoy diciendo, esa persona es de mucha honra. Yo estoy dispuesto a dar, como María, que dio su mejor perfume, aquel perfume de nardo puro que fue tan criticada por haberlo derramado delante del Señor, pero para ella valía la pena. ¿Por qué valía la pena? Porque su conocimiento, digámoslo así, su experiencia y su calificación de esa persona era tan grande que lo que ella tenía hasta era poco para manifestar su gratitud. Entonces, queridos, aprendamos a que en medio de nuestra alabanza no sea una cuestión de, ay Señor, te alabo y te bendigo. No, mi alabanza va a ser un reflejo de mi entendimiento de a quién alabo. ¿De quién es esa persona? Mi Dios, mi Salvador, aquel que me dio entrada en los cielos. O sea, magnificar al Señor de una forma interna es muy importante antes de la externa, porque ese concepto que yo tengo aquí va a darme el carácter y la fuerza y el fervor en mi alabanza. Porque todos podemos alabar. Y yo conozco eso, todos podemos cantar, todos podemos en la iglesia públicamente cantar al Señor, pero la alabanza de cada uno está siendo diferente. La intensidad, el calibre, la calidad de cada alabanza que sale por los labios es una expresión de cuánto yo conozco al Señor y cuánto Él es importante para mí. Es como aquellas gráficas que salen así de, ¿verdad? De picos y bajos. Así son las alabanzas. Si el Señor pusiera una gráfica en el día del culto sobre todas las caderas, sobre todas las sillas enumeradas, para ver cómo es que la alabanza está llegando a los cielos, nos sorprenderíamos. Una estadística diferente. Y eso va a depender de cómo yo estoy en mi corazón. Por eso es que en ese capítulo 12 de Romanos y verso 1 dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias, ahí está hablando, por las entrañas de Dios, donde están sus sentimientos y emociones, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Creo que una de las palabras, tal vez de las frases más poderosas en contra del suicidio, es que es más fácil morir que vivir. Es más fácil de quitarnos la vida y acabar con el sufrimiento que seguir viviendo con él. Por eso es que el Señor bien dice que Él nos pregunta a todos: ¿estás dispuesto a vivir por mí muriendo? O sea, por eso dice ahí: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo voy a seguir vivo hasta que el Señor me lleve a su presencia, y en esa vida, no importa que sea una vida de sacrificio, yo quiero expresarle mi amor y mi gratitud. Amén. Entonces, además de ese raciocinio y de esos pensamientos expresados que deben ser parte de nuestra alabanza y de nuestra expectativa diaria, o sea, debemos de vivir así nuestro cotidiano, alabando al Señor. O sea, nuestra alabanza no debe estar en la base de mis circunstancias, ¿sí? Mi alabanza no debe ser fruto de si estoy contento, feliz, porque Dios me responde todo lo que yo le pido y porque todas las cosas suceden tal como yo las planifico. No, o sea, no importa si lo que yo pensé no sucedió, yo quiero alabarlo, voy a bendecirlo, voy a glorificarlo.
Porque no todo en la vida es fácil. Entonces, no estemos esperando que todo sea gratuito. No estemos esperando que todo en la vida nos sea fácil. Lo que más nos cuesta llega a tener más valor en la vida que aquello que obtenemos así por así, ¿verdad? Por eso es que cuando una relación es más complicada y llegamos a dominarla, llegamos a conquistarla, digámoslo de esa forma, y llegamos a administrarla de tal manera que va a haber siempre aceite en medio de en esa relación. Eso es un fruto de sacrificio. Eso es un fruto de que supimos cómo hacer las cosas y entendimos que nada es fácil en la vida. Por tanto, tenemos que aprender a agradar al Señor con un canto, pero que expresa lo que realmente hay en el corazón. No es solamente cantar del diente al labio, no, es cantar desde el corazón. Cantar y la alabanza cuando llega a los cielos es como si tuviera una catapulta. ¡Pum! Hasta allá arriba, porque aquí adentro hay algo precioso que me hace ver al Señor tan claramente que mi espacio entre el Señor y yo es muy corto. O sea, no se torna algo, Señor, ya te llegó. No, inmediato. Bueno, pero hay algo aquí que quiero tocar. Y dice, paga tus votos. ¿Por qué dice eso? Porque generalmente nosotros a veces, generalmente, podemos usar nuestras palabras para expresar ciertas cosas en medio de nuestra angustia que puede comprometernos. Y cuando nos comprometemos delante del Señor o delante de cualquier persona, debemos cumplir lo que hemos dicho. A veces tenemos que aprender esta verdad a través del sufrimiento. A veces vamos a aprender esta verdad a través de lágrimas. Alguien puede estar prometiendo una cantidad de dinero y nunca darla. Tengan la seguridad que consecuencias financieras llegarán en su vida. Yo lo he visto. Consecuencias graves financieramente hablando vendrán en su vida porque se hizo un voto, una promesa y no se cumplió. Pagar los votos es que cuando abrimos nuestra boca para decirle al Señor algo que queremos hacer para Él o para otra persona, inmediatamente estamos comprometiéndonos delante de aquel que es el soberano y el juez de toda la tierra. Por eso es que es necesario aprender a vigilar nuestros labios. Y más que vigilar nuestros labios, es aprender a administrar nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué razón? Porque es cuando nuestras emociones y sentimientos están siendo avalados que expresamos cosas, que decimos cosas que solamente nos comprometen. ¿Sí? Después, cuando ya comenzamos a recapacitar en medio de cierta bonanza, nos damos cuenta que dijimos algo que no hubiéramos querido decirlo. ¿Cuántas veces ustedes han vivido esa experiencia? Que después se lamentan de estar viviendo lo que están viviendo, pero nosotros mismos nos comprometimos. Cuando mi recomendación como pastor es que ustedes no hagan votos, o sea, no hagan promesas. Eso no quiere decir que no las hagan, porque en la Escritura dice, tuya es la alabanza en Sión, en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. O sea, cualquier voto, sea para un hombre o para Dios mismo, a Él se van a pagar. O sea, lo que está diciendo también es que Él va a demandar el cumplimiento de los votos. Ahora, si hacemos un voto, debemos estar vigilando de cumplirlo. Por eso es que debemos aprender a vigilar nuestros sentimientos y también nuestras palabras. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 12, quiero leerles ahí en el versículo 11, dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos,
vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y escuchen, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. O sea, en el lugar donde Dios ha decidido que nos reunamos, la congregación, Sión, la iglesia, ahí deben llevarse todas estas cosas que él menciona: holocaustos, alabanza, el diezmos, como él mismo dice aquí, y el cumplimiento de nuestros votos. En el versículo, en el capítulo 23 de Deuteronomio, y el verso 21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Escuchen, no tardes en pagarlo. O sea, alguien que hace un voto, lo que debe hacer inmediatamente es cumplirlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. ¿Cómo así será pecado en ti? Si no lo cumplieres. En otras palabras, es tan delicado un voto que delante de los cielos es considerado como pecado cuando no se cumple. Ay, Señor, te prometo que voy a hacer tal cosa. Cuidado con nuestras palabras. Señor, te prometo que cuando llegue a mi casa voy a orar 1 hora. Uno dice, son cosas tan triviales. Son palabritas solamente. Y lo que quise decir es que voy a estar 10 segundos orando. No. 1 hora, hablamos de 1 hora y el Señor sabe que 1 hora son 60 minutos. Si no estamos haciéndolo, bueno, yo recuerdo que hace muchos años yo me decidí a orar 4 horas diarias. Ustedes pueden imaginarse. 2 en la mañana y 2 en la noche. Yo era soltero, obviamente. ¿Verdad? Dice, Señor, voy a comenzar a orar. Y así lo hice. Y hermanos, fue un sacrificio que ustedes no se imaginan. Tenía que levantarme antes de ir al trabajo a las 4 de la mañana para poder cumplir mis 2 horas de oración hasta las 6 de la mañana. Y en la noche a veces llegaba después del culto a las 10 de la noche a mi casa, y ahora en lugar de hacer cualquier otra cosa me iba luego a mi cuarto corriendo para orar, y a medianoche terminaba y después a las 4 de la mañana otra vez levantándome. Fueron unos días de tanto sacrificio, y después me dio cuenta que, bueno, fue una bendición, fue un periodo maravilloso de bendición, de oración, grande, fue precioso. Yo recuerdo que en ese periodo fue que yo oí del Señor que Él estaba preparando a mi esposa, y fue como cuando yo supe que Fabiola era mi esposa. Fue en ese periodo, pero hermanos, fue algo durísimo, fue algo, porque yo no estaba dedicado todavía al ministerio. Yo estaba trabajando y yo tenía que estar a las 8 en mi trabajo, y terminaba a las 6 de la tarde mi trabajo. Y bueno, en fin, lo que quiero decir es que sí fue un tiempo difícil, pero hay que cumplir. Tenemos que cumplir. Yo no marqué un periodo, no dije toda mi vida voy a vivir así. No, yo dije voy a dedicarme, pero lo hice. No fue fácil. Mas cuando te abstengas de prometer, dice en el verso 22, no habrá en ti pecado. O sea, la clave es, el Señor no nos está demandando votos, es lo que quiere dejar bien claro aquí. Él no nos demanda promesas, que digamos, prométeme, pues júrame. No, el Señor no actúa así. Uno sí es así, ¿verdad? Prométemelo, que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque siempre está uno dudando de la fidelidad del otro. Pero no debemos ni siquiera nosotros de comprometer a nadie más. De hecho, votos solo en el matrimonio, y aún en ellos son violados. Porque cuando ya llegan los momentos difíciles, o el hombre o la mujer es infiel en los votos que dijo en el matrimonio, en el momento de la boda. Es increíble. O sea, pareciera que, como dicen, las leyes se hicieron para ser quebradas. Pareciera que los votos también fueron hechos para ser quebrados. De ninguna manera. Delante del Señor nunca será así. Y hermanos, lo que yo quiero que ustedes no vivan, y yo no quiero vivir enlazándome con los propios labios, con las propias palabras de mi boca. Tenemos que aprender a ser sabios. Por eso dice, aquí habla de, y sería pecado en ti comprometerte y no cumplir. Verso 23, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
De hecho, había a veces ofrendas un tanto fuertes, grandes, y otras que eran ofrendas un poco más suaves. Quisiera leerles en el libro de Levítico, capítulo 27, y en el verso 14, vamos a ver aquí. Vean lo que aquí dice. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, quiere decir, esa casa yo se la voy a dar al Señor. No está diciendo que vengan y oren por esa casa para que la bendigan. No, escuchen. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, quiere entregarla, la valorará el sacerdote. O sea, el sacerdote tenía que llegar a esa casa para decir, bueno, esa casa, como un corrector, perdón, no es un corrector, como un, ¿cómo le llaman? Un vendedor de inmuebles en Guatemala, ¿verdad? Vendedor de bienes raíces. Dice, llegará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Él va a llegar y dice, bueno, pero realmente esta casa vale tanto, ¿verdad? Entonces el valor es este. No, pero yo pensaba que valía tanto que eso quería el Señor. No, pero el valor es tanto. Bueno, entonces eso va a ser consagrado al Señor. Algo sucedió así, semejante, en el Nuevo Testamento, en los días de los apóstoles, cuando Bernabé, aquel hijo de consolación, dice que vendió su propiedad. Él la vendió y le dieron, él podría haber esperado una cierta cantidad, pero solo le dieron tanto, y eso fue lo que le dieron, según la avaliación de la venta. Y él agarró toda la venta. Tal vez él mismo había consagrado eso al Señor y había dicho, como este salmo, esta parte de Levítico 27:14, yo quiero entregarlo al Señor, quiero entregar mi casa a los pies de los apóstoles, todo el precio para que el Señor multiplique y ayude a mis hermanos. Y él fue con todo el corazón y entregó todo lo que tenía. Pudo haber sido mucho, pudo haber sido poco, su propiedad tal vez era muy grande, tal vez era pequeña, no importa, él lo entregó. Y obviamente recibió una gran bendición. Fue un siervo precioso y fue de ejemplo y de ayuda para los necesitados en la iglesia primitiva. Pero encontramos también en el capítulo 5 de Hechos otro ejemplo de Ananías y Zafira, que también tal vez quisieron ser como Bernabé, queriendo presentarse como muy espirituales, y vendieron su propiedad. Pero cuando recibieron el precio de la propiedad no se imaginaban que realmente el precio era más de lo que ellos habían imaginado, supongo. Y cuando recibieron el dinero, dice, pero esto es mucho, pero lo consagramos al Señor. Véanse, es para el Señor, pero es que es mucho mejor. Queremos una parte y solamente entreguemos esto. Y cuando ellos lo entregaron delante de Pedro, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Eso fue inmediato. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Y ahí viene él y le dice, bueno, si la propiedad valía tanto, no era bien que tú pudieras quedarte con una parte y darnos solamente la otra parte, porque hubo un compromiso. Y ustedes saben lo que sucedió. Por eso es que es tan importante que cuando algo es consagrado, nosotros debamos de tener mucho cuidado en relación a nuestras palabras. Y generalmente nosotros expresamos palabras o promesas o votos en los momentos de angustia. En el Salmo 76 y en su versículo 11 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Por qué dice temible? Pocas veces aparece en la escritura este calificativo, este adjetivo al Señor. Al temible dice, pagad vuestros votos. ¿Por qué? Porque como dice en Deuteronomio 23, él va a demandarlo. ¿Sí? Y como vemos también en Jonás capítulo 2 verso 9, que cuando Jonás está en el vientre de la ballena, dice que él comienza a prometer, decir, Señor, si me libertas de esto, yo voy a
cantar lobores y alabanzas a ti. Y Él está prometiendo cosas en medio de en el vientre de la ballena. Es increíble cómo es que podemos en momentos difíciles prometer cosas. Es lo que leemos en el Salmo 66. Vean el siguiente Salmo del 65 que estamos viendo juntos. En el capítulo 66 y en el verso 13 dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Vean que es parte de la vida diaria, de la vida espiritual de estos hombres. Te pagaré mis votos. Escuche, que pronunciaron mis labios. ¿Quién pronunció? Mis labios. Y habló mi boca. ¿Cuándo? Y esto es muy importante. Cuando estaba angustiado. Y es que generalmente nosotros decimos: Señor, si me libertas de esto, yo te prometo tal cosa. Señor, si me libras de estas circunstancias, yo te prometo tal cosa. Señor, si me das un trabajo, Señor, yo te prometo ser fiel. Es como Jacob. Jacob digo: Señor, si tú fueres conmigo y si tú me guardares y tú hicieres, Señor, yo te prometo dar todos los diezmos. Jacob, capítulo 28 de Génesis, él hizo un voto en relación a los diezmos de todo, dice, y eso no era ley. O sea, aún no había la ley, pero eso ya era costumbre de su padre, de Isaac, de Abraham, que también era fiel con diezmos. Dice: te daré los diezmos de todo. Y no hay duda, mis hermanos, que Jacob fue fiel con su promesa, porque Dios lo bendijo. Tan grande, al principio no fue fácil, pero porque también tenía al lado un hombre engañoso, ¿verdad?, que le mudó el salario 10 veces, dice la escritura. Pero él fue fiel, él fue correcto, y él daba sus diezmos de todo, porque fue una promesa. Y debido a que él cumplió su promesa fielmente, el Señor le multiplicó, y después dijeron que él había quitado todo el ganado a su suegro. No era así. Dios lo había bendecido, porque de una o de otra manera Labán trataba de que él no pudiera tener lo que decía que iba a recibir. Entonces, hermanos, hay una gran bendición de parte de Dios, una gran prosperidad de parte de Dios cuando cumplimos nuestros votos. Mas por otro lado, veamos que no tenemos o no nos dejemos presionar por las circunstancias de angustia en las cuales estamos pasando, para que nuestros labios manifiesten o declaren cosas que nos van a comprometer. Meditemos. Generalmente cuando estamos en un momento emocional, de un pico emocional, decimos cosas, hablamos a cosas y ofendemos a otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos meditando. En la calma nosotros diríamos: ay, Señor, yo nunca le diría tal cosa a fulano, mucho menos a mi mujer. Pero a veces lo hacemos porque estamos emocionalmente alterados. Entonces, yo quiero ver algo más con ustedes antes de terminar esta parte aquí, porque no vamos a poder concluir el Salmo, vamos a seguir estudiándolo. Pero esto que estamos considerándolo es de mucha importancia. Quiero que vean conmigo, porque es una cuestión de las palabras, lo que nosotros expresamos y decimos y nos comprometemos, ¿verdad? Si le decimos: mira, voy a llegar a tal lugar en tal día y ahí voy a estar, tenemos que estar ahí. Creo que una de las cosas más valiosas del ser humano es el cumplimiento de su palabra, ¿sí? Es que sea fiel. Eso debería ser más importante que tener que firmar un documento. Nos comprometen firmando un documento debido a que no somos fieles con nuestras palabras. Si no vamos a cumplir, de una vez digámoslo. Si fallamos, de una vez antes digamos: miren, disculpen, no voy a poder, porque para no crear problemas en el corazón de otras personas. Vean lo que sucedió aquí con Job, capítulo 6 del libro de Job. Aquí está Job hablando, este hombre precioso, hombre paciente. Dice en el versículo 1 al 3: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento. Queja y tormento, vean lo que había dentro de sí. Y si
alzasen igualmente en balanza, queja y tormento, porque pesarían ahora más que la arena del mar. De un lado su queja y tormento, y por otro lado la arena del mar, eso pesaría más, dice. O sea, él lo que está expresando es que era tan profundo lo que él estaba sintiendo, que oigan lo que provocó. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Wow. Por eso, o sea, porque para mí la angustia y mi queja es tan grande, es tan fuerte, que yo no consigo administrarla, no consigo mantenerla a flote, sino me baja. Entonces yo voy a ser precipitado con mis palabras. Yo voy a expresar cosas. Vean lo que dice el verso 26 de ese capítulo. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Los discursos de un desesperado que son como el viento. ¿Ves que yo hablé? Así dijimos. Así es cierto que lo dijiste. Perdóname por lo que hablé. No hay problema. Con razón, en el capítulo 42, al final del libro, Dios comienza a hablar con Job y él le dice: ay, Señor, hablé cosas que no entendía. Señor, él está preocupado ahora de las cositas que dijo en medio de la angustia. Por eso es que consideremos el Salmo 63, versos 13 y 14. Que habían pronunciado mis labios, dice el verso 14, y dijo mi boca cuando estaba en angustia. Lo que está diciendo entonces, resumiendo, es que en los momentos de mayor presión emocional es cuando podemos ser víctimas de nosotros mismos. Pobrecito de mí, y comenzamos a hablar cosas que pueden expresar o que pueden traer pecado. Dios quiere que seamos sabios con lo que estamos hablando y diciendo, porque las promesas realmente hay que cumplirlas. Para darles un ejemplo personal sobre eso, quiero contarles que cuando yo era aproximadamente de unos 11 años, yo tuve una apendicitis, pero se complicó la situación porque yo desde ahí comencé a conocer mi naturaleza. Yo dejé pasar el dolor, estaba soportando el dolor y no avisé a tiempo. Cuando ya no soportaba más, yo ya no conseguía levantar la pierna derecha, yo fui con mi mamá y le dije: mamá, no aguanto el dolor, tengo un dolor aquí. Me llevaron con el doctor, los dos dijo: no, pues este muchachito tiene apendicitis, hay que operarlo inmediatamente, mañana usted lo trae aquí, lo operamos. Y así fue. Al otro día me operaron. Resumiendo la historia, fueron prácticamente 6 meses de valle de sombra y de muerte después de eso. Yo estaba bien, pero después de eso se complicó todo, porque el primer cirujano, el primer médico que hizo la cirugía, cuando él cortó el apéndice, él también cortó mi vejiga y no la reparó, y creo que él no se dio cuenta. ¿Cómo sucedió? Yo no lo sé, pero el hecho es de que después de haber despertado de la anestesia en la primera cirugía, y yo sentí la necesidad de orinar, yo oriné y la orina salió por la operación. Ustedes pueden imaginarse. Y cuando salió por la operación, mi mamá se dio cuenta, la enfermera se dio cuenta y yo me di cuenta. Entonces tuvieron que hacer una segunda operación y así vino, y tuvieron que coser mi vejiga. Qué serio. Bueno, el hecho es de que pasé 2 meses complicados, fueron 6, pero esos 2 meses fueron de muerte. Me hicieron una tercera operación
Y en la tercera operación, antes de hacerla, el médico le dijo a mi mamá, mire, aquí hay un documento, usted va a tener que firmar este documento porque nosotros no nos hacemos responsables más de la vida de su hijo. Él puede morir en esta tercera cirugía y entonces usted tiene que firmar ahí para quitarnos a nosotros de cualquier responsabilidad. Pero le es urgente una tercera cirugía. Yo era delgado, ya después de ese tiempo ya era un huesito. Entonces mi mamá firmó el documento y cuando yo fui al quirófano para poder ser operado, ella se fue a la capilla que había ahí en el hospital. Y en la capilla ella se puso a orar y le dijo al Señor, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo lo consagro para que sea tu sacerdote. Fíjense la promesa que esta señora, mi mamá, hizo delante del Señor. Pues bien, ella oró eso me lo contó ella después. Salió de la capilla a esperar que el resultado y yo salí vivo de la cirugía. Salí vivo de la cirugía y de ahí dijeron, necesita una cuarta operación. Y ya me llevaron a la capital para hacerme la cuarta operación y gracias a Dios no hubo necesidad. Comencé a mejorar, hasta que salí. Pero fueron 6 meses de un calvario, de un valle de sombra, de muerte, que yo ya no tenía fuerzas. Yo no tenía fuerzas para seguir luchando, físicamente hablando. Y no conocía al Señor. Cuando yo salí de todo eso y terminé mi primaria, entonces mi mamá dijo, bueno, hijo, yo voy a cumplir un voto que hice al Señor. Ella me dio a conocer su promesa. Yo le prometí que tú vas a ser sacerdote, padre, católico. Entonces vino ella y me metió al seminario. Y yo pensando, pues yo no quiero ser padre, pero es mi promesa y ahí va pues. Y fuimos y los primeros 3 días eran 3 días de exámenes y de admisión y ver si la persona era idónea para ese llamado, porque era desde aquella época el celibato, ¿vale? Tenía que quedarse solo sin casarse. Entonces en la última entrevista el obispo me llamó a su escritorio, a su oficina, y me preguntó, Luis, ¿y estás dispuesto a ser padre? Porque después de ese periodo, de estos 2-3 años que iba a pasar ahí, después iba a ser enviado a España para allá al seminario mayor y a regresar como sacerdote. Y entonces yo le dije, ya era más o menos de unos 16 años más o menos, ¿sí? Le dije, padre, yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero ser padre de familia, quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos, Bueno, después de haber oído mi comentario, él escribió unas cositas, me dijo, bueno, puedes irte. Y de ahí el padre encargado de la parroquia habló con mi mamá, le digo, Alvita, su hijo no quiere ser padre. Y ella con aquella su promesa, ¿y ahora qué hago yo? Pues usted no puede obligar al muchacho a hacer algo que usted prometió, ¿verdad? Y total de que así paró el asunto. Supuestamente yo no sería padre. A los 19 años, 3 años después, yo conocí al Señor en circunstancias de mucha angustia. Y durante ese periodo me encontré con él, él se encontró conmigo. Fue un tiempo maravilloso en el cual mis ojos fueron abiertos. Y fue un periodo de mucha búsqueda al Señor, de oración, de ayuno. 3 años después, yo estaba en el ministerio. Sentí el llamado de Dios, no sé cómo son las cosas. Sentí el llamado de Dios para servirlo y ser su sacerdote. Cuando yo tomé esa decisión, mi mamá feliz, dice, se cumplió mi promesa, se cumplió lo que yo le había dicho al Señor, y estaba feliz. Hasta el día de hoy, después de 40 años, más de 40 años, ya hemos estado en el ministerio sirviéndolo de corazón. Quiero decir entonces aquí públicamente, a pesar de que mi mamá ya no está presente, que mi ministerio
es fruto de una promesa, de un voto. O sea, lo que quiero decir es que no todos los votos son descabellados. No todos los votos son malos. Todo lo contrario, cuando alguien realmente está dispuesto a cumplir con un voto, puede ser de gran bendición. Esa promesa de ella, ese voto, llegó a ser de gran bendición para mi vida y llegó a ser también de bendición para otros. Entonces, yo soy fruto de una promesa, fruto de un voto. Y cuando los votos son cumplidos, hay una gran obra espiritual y en todo aspecto. Si un voto es financiero, como ya les mencioné, como el caso de Jacob, habrá un resultado abundante con la bendición del Señor. Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, también tuvo una situación semejante. Ella era estéril y buscando al Señor en oración y angustiada, porque a veces tenían momentos de controversia con Elcana, su marido, debido a que Penina sí tenía hijos, que era la otra mujer que él tenía, y ella no los tenía. Había una angustia tremenda y ella estaba buscando al Señor. Y un día en el templo, orando con tanta angustia, que dice que el sumo sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero después ella le dijo que no estaba ebria, que estaba angustiada. Pero solo quiero leerles unos 2 o 3 versículos que están en 1 de Samuel, para que vean cómo fue que eso sucedió. O sea, a lo que yo quiero llegar es que Samuel también es fruto de una promesa. El ministerio de Samuel como profeta es fruto de la promesa de su mamá. Aquí dice en 1 de Samuel capítulo 1 y el versículo 11, verso 10, eso es importante porque como vimos ya en el Salmo 66, 14, en medio de la angustia prometemos muchas cosas y aquí está, parece ser como que es un denominador común en todos los seres humanos. 1:10 dice, y ella, hablando de Ana, con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. ¿Cómo estaba su alma? Amargada, angustiada. ¿Y qué hizo? Un voto. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su... Vean qué compromiso ella estaba poniendo sobre Samuel. No había ni nacido Samuel y ya estaba comprometido. Un hijo tiene su propia voluntad, pero en ese caso, y también fue en mi caso, al ministerio, Señor. Bueno, capítulo 2, versículo... Bueno, nació Samuel, ustedes saben la bendición, ¿eh? Nació Samuel. En el capítulo 2 y en el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. O sea, ella había entregado a Samuel, él ya estaba sirviendo en la casa del Señor. Vean. Y dice en el verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 5 hijos más tuvo ella, porque ella entregó, ella era estéril y de ahí llegó a ser fructífera con 3 hijos y 2 hijas. ¡Qué maravilla! Dios la bendijo porque ella cumplió con su voto. Y escuchen, Samuel llegó a ser de gran bendición para el pueblo de Israel y Ana también fue bendecida por Dios a través de esos 3 hijos y 2 hijas que el Señor le dio. Deben haber sido hijos preciosos que el Señor
le dio a Ana y a Elcana. ¿Por qué? Porque ella cumplió con sus votos. Ella hizo algo precioso. Ella llegó a bendecir a otros. Pero, otra vez, hay una advertencia. Debemos de tener cuidado con lo que decimos. Debemos de tener cuidado con los que nos comprometemos. Debemos de estar seguros que vamos a cumplir. Y cuidado con las palabras, porque nosotros nos enlazamos con los propios dichos de nuestra boca. Bien dice aquí en Proverbios capítulo 20 y versículo 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Lazo, esa palabra lazo ahí quiere decir trampa. Trampa, o sea, para sí mismo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. O sea, no, pero realmente no quería hacerlo. Oh, no, pero ¿qué fue lo que hice? ¡Qué locura! Pero qué torpe soy. A veces muy tarde podemos reaccionar a lo que apresuradamente, y como vimos el Salmo 66, verso 14, prometemos en medio de la angustia. Entonces, en medio de la angustia, yo con eso quiero terminar para que ustedes vean cómo podemos administrar esta situación. Pero antes de eso, quiero que se recuerden de otro caso serio en la Escritura, como fue en el caso de Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? Jefté en Jueces, en el capítulo 11 y verso 30 hasta el 41, 40. Ahí dice que Jefté le pidió al Señor que lo ayudara a vencer a sus enemigos. Y le dijo: Señor, si tú me ayudas a vencer a mis enemigos, lo primero que salga de la puerta de mi casa, yo lo sacrificaré. Para ser más claros, vamos allá a Jueces por las palabras que Jefté usó. Jueces 11. Y Jefté hizo voto. Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme después de la victoria, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Oigan, y lo ofreceré en holocausto. Y aquí pareciera que Jefté en ningún momento está pensando en su hija. O sea, era una alternativa, era una opción que ella saliera a recibirlo. De hecho, así sucedió. Pero cuando él dice: lo entregaré en holocausto, pues está hablando tal vez de un animal que va a salir de repente. Pero creo que él también fue apresurado con sus palabras. En medio de la angustia, en medio de eso, no tenemos que destruir a los enemigos. ¿Qué hacemos, Señor? Te prometo que voy a hacer tal cosa, pero tienes que entregar a mis enemigos en mis manos. Bueno, ustedes saben que él no sacrificó en holocausto, porque no era permitido, a su hija. Pero dice aquí la Escritura, dice en el versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa donde él vivía, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, o sea, no tenían más hijos. Su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Es cierto. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es que nosotros como padres podemos comprometer a otros? Nosotros podemos comprometer a nuestros hijos a una situación que no debíamos. Sin embargo, Dios lo va a demandar. No hay otra. Por eso es que debemos de meditar antes, no reflexionar después. Es de administrar en medio de la angustia lo que vamos a ver ahora. Pero viene, dice, entonces, verso 35,
Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y yo creo que fue él el que abatió a su hija. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Por lo menos él sabía que no podía fallar. Entonces la historia nos muestra aquí que la hija de Jefté fue entregada en su virginidad. Lo que quiere decir es que ella nunca conoció a nadie. No se casó, pues, se quedó soltera para siempre. Ella se dedicó a servir al Señor, a su casa y todo, y no se casó por la decisión de su papá, porque él hizo un voto. Padres de familia, tengamos cuidado con lo que decimos, porque nuestra autoridad como padres es aceptada delante del Señor. Entonces, que el Señor nos dé su gracia para mantenernos fieles y controlar. Por eso es que en el versículo 2 del Salmo 65 inmediatamente dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Hermanos, cuando estemos en angustia, sí, oremos al Señor, busquemos de su presencia, vamos delante de Él, como el Señor dice en Mateo capítulo 6 y verso 6: y tú cuando ores a tu Padre, ora a tu Padre en lo secreto, ve y cierra tu puerta. Cuando estás en angustia, ve delante de Él y derrama tu alma como agua en su presencia y desahógate delante de Él. Exprésale lo que sientes, tu queja, lo que tengas, pero no te apresures con tus labios. Espera en silencio lo que el Señor va a decirte, porque tú no te imaginas la gran liberación que el Señor puede tener para ti. Sí, debemos de buscar al Señor, porque Él va a oír tu oración y Él va a ser tu consuelo, y Él podría decirte, como le pudo haber dicho a Jefté: sí, yo voy a entregar a tus enemigos en tus manos, no me tienes que prometer nada. O sea, antes de prometer, antes de hacer un voto, antes de hacernos responsables, mejor presentemos nuestro corazón, que Él lo escudriñe. Pidamos perdón, como aquí mismo dice el verso 3: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonaste. Señor, lo malo que hay en mí, aquí yo lo traigo, escudriñalo, límpiame. Y después de que nosotros venimos y nos ponemos a cuentas delante del Señor, tal bonanza y tal paz habrá, que yo tendré la capacidad espiritual y emocional para proferir palabras correctas, porque solo el Señor nos va a dar esa capacidad. Como dice en el Salmo 17 y en el versículo 1: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Sinceramente, tenemos que venir delante de Él y expresarle lo que está, pero sin tener, escuchen, sin tener que estar ya prometiendo cosas, porque los votos son como que es un tipo de troca, de trueque. Señor, si me bendices, yo hago tal cosa, o yo voy a hacer tal cosa y después tú me bendices. ¿Qué dices? No tenemos por qué comprometernos. Hermanos, Dios tampoco está esperando que tú le prometas cosas, solo que seamos sinceros delante de Él, y Él va a ayudarnos. En el Salmo 35 y el versículo 13, dice aquí la escritura, 35:13: pero yo fíjense qué momento más difícil, pero yo cuando ellos se enfermaron, sus enemigos, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, o sea, se debilitó física y emocionalmente, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Qué es? Cuando en el momento de presión, porque si hay enemigos, yo estoy con pensamientos, calumnias, infamias sobre mí, pero si yo voy y busco al Señor y busco en ayuno y me debilito a mí mismo, eso va a hacer con que yo no tenga las fuerzas para estar tratando de ver un mal contra ellos, sino yo pueda verme delante del Señor y tener el corazón y el carácter del Señor, que también perdona y ama con todo su corazón. Es importante que nosotros actuemos de esa forma. Capítulo 39 de los Salmos, versículo 12,
Déjenme leerles estos versículos. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Solo en el Señor nosotros podemos tomar las fuerzas que necesitamos. Solo es ahí vamos a derramar nuestras lágrimas, ahí vamos a llorar más. Qué rico es desahogarnos delante del Señor. Qué delicioso es poder decir, Señor, mira, yo quiero ser honesto delante de ti. Realmente siento rabia contra esa persona. Siento rabia, pero yo quiero perdonar, Señor, porque quiero vivir de acuerdo a tu camino. Señor, dame de tu corazón. Y ahí estamos luchando y venciendo. Ahí vamos a proferir las palabras correctas en su presencia. Por eso es que a Él debemos acercarnos. ¿A quién? Al que escucha toda oración. A ti vendrá toda la carne, o sea, todos los que son parte del pueblo del Señor, pero también todos los seres humanos que ven al Dios de los cielos como la única respuesta de sus angustias. A Él vendrán para recibir una respuesta. En el capítulo 42 y verso 8 de los Salmos, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Vean, y mi oración al Dios de mi vida. Qué lindo esto, ¿eh? Y mi oración al Dios de mi vida. Él tiene control de todo. De hecho, yo ya se la entregué. Entonces no tengo que quejarme de lo que estoy viviendo. Si yo ya se la entregué, Él está consciente de lo que está sucediendo. Entonces no tengo por qué estar profiriendo cosas que no debo y apresurarme a hablar cosas que no debo. Entonces necesito venir a Él en oración con sinceridad, con honestidad de mi corazón. Y por último, el Salmo 102 expresa algo precioso. Salmo 102, versículo 1, dice, vean el título de este salmo, porque en parte por eso lo escogí. Dice, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento, delante del Señor. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Verso 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Ahí hay un ruego, ahí hay una oración, porque el Señor no desecha a los pobres de esta tierra, a los pobres de su rebaño, a los necesitados, como dice el Salmo 142, verso 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Líbranos, Señor, de hablar apresuradamente y danos un corazón que nos derramemos como agua delante de ti y que clamemos por tu misericordia. Amén. Seamos sabios para no comprometernos nosotros y no comprometer a otros. Pero si nos comprometemos, cumplamos en el nombre del Señor. Colóquense de pie y terminemos cantando otra vez el canto del inicio. Amén. Señor, muchas gracias este día por tu infinita misericordia, por darnos entendimiento a través de la exposición de tu palabra. Queremos aprender a vivir de tal manera, Señor, que traigamos al corazón sabiduría y a nuestros labios prudencia. Permítenos, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de la bondad del Señor, que en ningún momento guardemos silencio, acumulando rencores, acumulando amarguras o acumulando desesperación y angustia, porque eso podría llevarnos a hablar palabras comprometedoras delante de ti. Tú eres un Dios que oye toda oración y que oye todas nuestras palabras. Señor, en el nombre de Jesús, haz que nuestros labios, como dice al principio, sean alabanza y adoración a ti. Que practiquemos lo que dice este salmo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán
los votos. Tuya es la alabanza en Sión. Aleluya. Alma mía, alaba al Señor. Canta salmos al Rey y Salvador. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Alma mía, alaba al Señor, exprésale amor y gratitud con fervor. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Cantemos. Alma mía, alaba al Señor. Canta salmos al Rey y Salvador. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Levanta tu voz y exalta a tu Dios, o las piedras clamarán. Alma mía, alaba al Señor, exprésale amor y gratitud con fervor. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Que así sea, mis hermanos y hermanas, que podamos ser de alabanza en Sión, que todas nuestras oraciones vengan delante del Señor y que nuestras emociones, nuestros riñones no sean superiores de nuestro corazón. Debemos, los dos, riñones y corazón, debemos de administrar pensamientos de tal manera que el Señor reciba la alabanza y la sabiduría de hombres sensatos que se acercan a Él con entendimiento. Amén. Alma mía, alaba al Señor. La segunda parte. Exprésale amor y gratitud con fervor. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Levanta tu voz, vence el silencio, las piedras clamarán. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima ocasión para seguir estudiando este salmo.